Bienvenidos alumnos, continuando con el repaso para el examen final, vamos a dar inicio a lo que sería la unidad 3 y 4, que hace referencia a los protocolos de capa 4 a 7. La capa de transporte o la capa 4 del modelo OSI tiene las siguientes responsabilidades. Por un lado, el seguimiento de conversaciones individuales, segmentación de datos y rearmado de esos segmentos en el destino, el agregado de información de encabezado, identificar, separar y administrar múltiples conversaciones, segmenta y multiplexa para permitir que diferentes conversaciones de lo que sería una conversación sean viables y no entren en conflicto unas con otras. En cuanto a lo que son los protocolos que están en la capa 4, podemos hablar de TCP y de UDP. El protocolo IP, como saben, no verifica ningún tipo de integridad en la información, no verifica números de secuencia, ni nada que haga referencia a lo que sería el control de los paquetes. Para eso, IP se apoya en la capa 4. En esa capa 4 se ubican los protocolos fundamentales, que son TCP y UDP. TCP es un protocolo orientado a la conexión y UDP no es orientado a la conexión. Cada uno, con sus diferentes funcionalidades, tienen diferentes componentes y cada uno se usa para determinadas funciones. Se complementa básicamente uno con otro. Por un lado, TCP provee confiabilidad y control de flujo para las operaciones básicas. Por un lado, enumera y rastrea segmentos de datos. Cada vez que la capa 4 es arribada por los datos que vienen de la capa superior, esa capa 4 la divide en segmentos. Esta segmentación de datos genera un encabezado de TCP, en este caso, con diferentes parámetros. Uno de los parámetros que se le asigna es el número de secuencia, para justamente poder identificar ese fragmento de datos en el destino. Tengan en cuenta que los paquetes pueden transmitirse de diferente orden, pueden llegar en diferente momento, pero en el destino tienen que ser reensamblados en el orden correcto. Por eso se le asigna un número de secuencia. También hay un control de flujo implícito en el protocolo TCP. No solo hay una negociación previa antes de la transmisión, sino que hay una negociación dinámica en el transcurso de la comunicación. Podemos experimentar diferentes comportamientos de la red que haga que los enlaces se saturen o los hosts de origen o destino tengan una limitante en sus recursos, por lo cual ese flujo de datos tiene que ser renegociado de forma dinámica para que no haya una interrupción y evitar justamente retransmisiones y que esto me deriva en un excesivo consumo de ancho de banda. Por otro lado tenemos el protocolo UDP. Este protocolo UDP es mucho más sencillo, ya no hay una verificación previa antes de la comunicación, tampoco no hay una negociación o control de flujo. Este protocolo lo único que hace es la transmisión de datos en el momento en que se puede y no hay un chequeo de que esa información llegue al destino de forma correcta. Uno de los servicios que hace uso del protocolo UDP es Voz sobre IP. Voz sobre IP, como saben, es la comunicación de voz que por un lado se digitaliza y se ensambla o se empaqueta lo que sería el protocolo IP. Esa comunicación de voz no puede sufrir de demasiados retardos ni reensamblados en cuanto a su división, porque el destino de esa comunicación podría no interpretar la conversación de forma fluida como si fuese una comunicación analógica convencional. Por lo tanto, ese protocolo lo que pretende es que los datos lleguen lo más rápido posible sin verificar su integridad. Uno asume que la red es lo suficientemente confiable y tiene los suficientes recursos como para que la voz de forma
digital y empaquetada en IP llegue a destino de la forma correcta y en el tiempo que uno pretende. Por lo cual, el protocolo en sí no hace uso de ninguna verificación, por lo cual es ampliamente utilizado, no solo en voz sobre IP, sino en otros tipos de protocolos. Cuando hablamos de características principales de TCP podemos mencionar nuevamente. Por un lado, establece una sesión, hay una negociación previa antes del inicio de la transmisión de datos. Hay una garantía de una entrega confiable, hay un chequeo de todo lo que serían los segmentos que se van entregando para ver su integridad. También proporciona diferentes funciones, como habíamos dicho anteriormente, lo que sería el control de flujo. El control de flujo es un control dinámico que está basado en las limitantes que hay en el origen y destino o en la propia red. Esas limitantes pueden hacer modificar el flujo de datos de forma dinámica y evitar una retransmisión o un aumento de los errores. Rápidamente hacemos un repaso de lo que sería el encabezado de TCP. Como pueden apreciar, son 20 bytes de lo que sería el encabezado. Ese encabezado tiene diferentes componentes o digamos parámetros, entre los cuales se puede diferenciar lo que sería el puerto de origen y el puerto de destino como los principales. Cada uno tiene una longitud determinada y tiene diferentes funciones que hacen que el protocolo pueda hacer ese control previo y dinámico de la comunicación. Acá tenemos una diferenciación de cada uno de esos segmentos que componen el encabezado. Y en cuanto a protocolos o servicios que usan TCP, podemos nombrar HTTP, FTP, SMTP o SSH, entre otros, ¿no? Es un resumen de los ejemplos que uno puede llegar a mencionar. Cuando hablamos de UDP habíamos dicho que es mucho más simple. Ustedes pueden ver que lo que sería el protocolo TCP tenía 20 bytes en el encabezado. En este caso UDP tiene solamente 8 bytes. ¿Y qué tenemos acá? Solamente el campo de puerto origen, puerto destino, una longitud y un checksum. Checksum solamente es para hacer una verificación rápida de integridad. Pero como pueden ver es mucho más simple el encabezado. Justamente lo que se busca es que su procesamiento sea dinámico. Acá tenemos el resumen de cada uno de los campos y sus funciones. En cuanto a aplicaciones que usan UDP podemos mencionar el DHCP, que es el protocolo de configuración dinámica de host, el DNS, que es el sistema de nombre de dominio, SNMP, TFTP, voz sobre IP o videoconferencia también. No hablamos solamente de transmisión de voz, sino de video, todo lo que sea streaming o comunicaciones en tiempo real. Por lo cual UDP, si bien es mucho más simple que TCP, pueden apreciar que su empleo es muy difundido. Pero bueno, tengan en cuenta que TCP y UDP se complementan. Por ejemplo, en el caso de DNS, hace uso de ambos protocolos. No solo de UDP, sino también de TCP. Así que no es exclusivo, este ejemplo no es exclusivo de cada uno de ellos, sino que hay protocolos que usan ambos, tanto UDP como TCP. De hecho, voz sobre IP, antes de una comunicación, o sea, cuando uno establece un enlace, hay una negociación en TCP. Para luego, cuando se establece la comunicación, pasar a lo que sería UDP. Así que tengan en cuenta que tanto TCP como UDP se complementan. Cuando hablamos de número de puertos, esto es muy importante para que intenten o integren lo que sería la multiplexación. Lo que sería la multiplexación es múltiples comunicaciones que aparentan ser al mismo tiempo, pero en realidad están secuenciadas en una determinada franja temporal. Estos números de puertos hacen que las aplicaciones puedan ser diferenciadas. Hay un puerto de origen y un puerto de destino.
Cuando una comunicación se establece, siempre parte de un puerto de origen hacia un puerto de destino. Como pueden ver en este ejemplo, tenemos un diagrama en cuanto a lo que sería una comunicación de FTP o de HTTP. Arriba tenemos lo que sería el puerto 21, el puerto de destino, que es FTP, y abajo tenemos el puerto destino, el 80. Ustedes ven ahí que es, por un lado, source port, que es un número bastante superior al destination port. Y esto es así porque el número de origen es un número aleatorio que el cliente puede optar por usar, porque en realidad no es necesario identificarlo de forma estática. Pero el puerto de destino sí tiene que ser un número totalmente conocido, porque hace referencia a un servicio en particular. Por eso siempre asociamos diferentes números de puerto a diferentes servicios. Cuando hablamos de FTP, hablamos de puerto 21. Cuando hablamos de HTTP, hablamos del puerto 80. Si hablamos de HTTPS, que es el HTTP seguro, es 443. Y así diferentes números de puertos que están bien definidos. Acá vemos el ejemplo de una comunicación TCP. Ustedes pueden ver ahí que un cliente hace una solicitud al puerto HTTP, que justamente es el puerto 80, y hay una respuesta de esa comunicación a diferentes números de puertos que el cliente ha optado por usar. En este caso tenemos SMTP y HTTP como ejemplos. Cada proceso de aplicación que se ejecuta en el servidor utiliza un número de puerto bien definido. Como les decía anteriormente, uno no puede dejar al azar diferentes números de puertos que hacen referencia a un servicio, porque sería inviable su ubicación. Por lo tanto, hay números de puertos que están bien definidos, que hacen referencia a servicios específicos, por ejemplo, transferencia de mail, todo lo que sería protocolo de transferencia de hipertexto o HTTP, cuando hablamos de FTP, que es protocolo para transferencia de archivos, y así una serie de servicios. Todos ellos tienen un puerto asociado que es fijo, siempre va a ser el mismo. En cambio, un cliente, cuando hace una petición hacia un destino, hace uso de un puerto local que no es difundido ni es fijo, pues es un puerto dinámico, porque solamente lo tiene que conocer el origen. Lo que sí es importante es el destino, y ese puerto de destino es justamente el que les digo que es fijo y bien definido. Cuando la comunicación se devuelve al origen, viene con el puerto de origen 80 o 25 en este caso, hacia el puerto de destino, que en este caso puede ser el 49152 o 51152, ya sea el cliente 1 o cliente 2. Pero bueno, esos puertos, como son locales, pueden tener una numeración muchísimo más amplia. Tengan en cuenta que los servicios bien definidos hacen uso de un número de puerto fijo. Muchas gracias.